Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis de Proyecto Mueble y hoy vamos a ver una nueva parte de esta sección que se llama ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa qué? ¿Cómo se usa cada herramienta? Pero antes les recuerdo que deben suscribirse apretando el botón que dice suscribirse y activar la campanita. Les recomiendo y dejen like, por favor, que eso ayuda muchísimo al canal, y si les gustó el video, obviamente dejen su like. Les recuerdo también que tengo Instagram y TikTok, se los dejo en descripción ambos links, y en el primer comentario se los dejo igualmente para que lo puedan ver. En el caso de hoy vamos a ver una herramienta bastante especial y por lo menos una de las más vendidas y las primeras que incorpora mucha gente, que es la amoladora, que en este caso se llama o se denomina amoladora acá en Argentina. En otros países sé que tiene nombre, por ejemplo esmeril, creo que se dice en México, pero creo que tiene algunos nombres más. Díganme de dónde me están mirando y cómo se dice en su país, por favor. En este caso es una amoladora Stanley de 1050 watts que la pueden encontrar fácilmente en internet. El modelo igualmente les voy a dejar en descripción, obviamente, para que puedan buscarla y fijarse cuál es el modelo de su país, porque sé que en cada país también tiene diferente nombre por el modelo y demás. Vamos a empezar con algunos botones fáciles. Por ejemplo, este es el botón de encendido y apagado, obviamente está desconectada, pero este es el botón de encendido y apagado. Esta es la pequeña manivela fija para que puedan sostenerla, obviamente con las dos manos, que tiene una pequeña rosca ahí en la cual se fija y queda bastante firme, o súper firme mejor dicho, para que ustedes puedan agarrarla con las dos manos. Acá tiene el disco de corte, en este caso tiene puesto el disco de corte, que es súper fino, como podrán ver, fíjense el espesor que tiene, y viene con esta llave para obviamente para desenroscar la tuerca que tiene, sacarlo y hacer el cambio de disco correspondiente de acuerdo al disco que vayamos a usar para el trabajo que vayamos a hacer. Ok, ¿y cuáles son los discos más cotidianos para esta máquina? Por ejemplo, este, que es el disco de corte, fíjense el espesor que tiene, y este es el diámetro, que obviamente tiene el diámetro como todos los discos por igual, el mismo diámetro, porque obviamente va en la misma máquina. Este, como ya les dije, el disco de corte, tengan en cuenta el espesor que tiene. Este es de corte para metal, también se puede cortar aluminio, pero no madera, obviamente ya les dije que madera no. Este es un disco flap. El disco flap es con lijas que viene de diferentes tipos de grano, es decir, viene de 50, de 60, de 80, dependiendo del grano que quieran ustedes. Pueden encontrarlo, en este caso es de grano 60, y este disco lo uso cotidianamente para hacer el desbaste o para lijar el metal. También pueden utilizarlo para lijar madera en algunas ocasiones, pero es muy agresivo y les recomiendo que lo usen despacio si van a usarlo para madera, pero se puede hacer algunas cositas también. Un pequeño lijado cuando, por ejemplo, queremos ahorrar tiempo y es muy, por ejemplo, un pallet, queremos lijarlo un poco, con esto lo podemos hacer. Y este finalmente es el disco de desbaste. Este disco es mucho más agresivo, por así decirlo. Fíjense, el espesor ya es otra cosa, otra cuestión, y lo que se utiliza o lo que hace es obviamente desbastar y quitar todo este pequeño residuo, o rebajar también si tenemos que hacer el pequeño desbaste para después soldar. Lo hace perfectamente y muy rápido. Lo que sí, deja muchísimas más marcas que el disco flap, así que yo lo utilizo como quien dice para sacar primero el grueso o la parte más complicada, y después para hacer un trabajo más fino le cambio y utilizo el flap del grano que yo quiera. Y bueno, ya solo queda probarla, así que la vamos a usar y les voy a contar algunos tips, algunas cositas, un poquito del oficio por lo menos que tengo yo en lo que las voy usando, y se los voy a contar a ustedes. Si ustedes tienen algún tip, algún consejo o algo que ven en imágenes que pueden agregar o aportar o corregir, simplemente lo ponen en los comentarios. Así que bueno, vamos a usar la máquina, dale. Una cosita muy importante antes es que recuerden que con estas herramientas deben utilizar todos los elementos de protección. En este caso yo voy a utilizar las antiparras para obviamente proteger mis ojos, los protectores auditivos para proteger obviamente mis oídos, y los guantes que los tengo ahí, que ahora los voy a agarrar, para agarrar la máquina. Y obviamente si estoy tocando metal que se va a poner caliente y la máquina se mueve también, es mejor que usen guantes. En algunas herramientas yo aconsejo no, porque es contraproducente e inseguro, pero en esta herramienta sí utilicen todos los elementos de protección porque corresponden. Vamos a ver el video, dale. Y bueno, gente, lo primero que hacemos, como siempre, es colocarnos todos los elementos de protección. En este caso yo utilicé los guantes, las antiparras, siempre que sean, les recomiendo que sean antiparras cerradas si pueden. Algunas son como gafas
pero las antiparras siempre son mucho mejor. Fíjense, vamos a probar los que son los discos de corte. Fíjense cómo se saca el disco, muy fácil. Tiene un pequeño botón para trabarlo. Siempre desconectado, ahí justo estoy mostrando de que siempre tiene que estar desconectada la máquina cuando hacen esto. Y colocan otra vez la tuerca. Aprietan el botón para trabar el disco y vuelven a girar para fijar ya el disco y poder trabajar obviamente. Tengan en cuenta que siempre la pieza que vayan a cortar tiene que estar fija y tienen que estar, por supuesto, lo menos expuesta o lo menos movible posible. Traten de siempre, cuando hacen la línea, ustedes vieron ahí que yo hice la línea con un cúter. Después sigo la línea y ahí no estoy haciendo un corte totalmente recto. De hecho ahí ven, se ve que está un poco inclinado. Y ahora les voy a mostrar cómo hago yo el corte bien escuadrado. Para hacer un corte más escuadrado, digamos corte casi perfecto, lo que hago es marcar todas las escuadras de todos los lados y voy cortando lado por lado. Marco primero ahí, fijo otra vez la pieza, vuelvo a marcar, fíjense que paso muy suave la moladora y ahí lo que estoy haciendo es apenas tocar con el disco un poco para hacer la línea. Una vez que ya tengo esa línea, el disco va a seguir solo sobre esa línea cuando yo vaya pasando. Entonces ya me voy a asegurar de que el corte quede rectificado. Fijamos la pieza y pasamos a cortar y así queda el corte. Ahora vamos a sacar el disco de corte y vamos a pasar a un disco flap. Tengan en cuenta que el disco flap está arruinado, pobrecito, le di muchísimo, pero es para mostrarles cómo funciona. Fíjense, ahí agarré una estructural de 20×40 y lo único que estoy haciendo es sacarle la capa negra que trae, que si mal no lo recuerdo, si alguien sabe y tiene más experiencia, es para que no se oxide obviamente, pero sale muy fácil. Fíjense que es muy suave y sale bastante rápido. Después con una pequeña lijada a máquina ya cambia totalmente. Yo lo que estoy haciendo ahí es mostrándoles para que vean la agresividad entre, por ejemplo, este disco, que es el disco flap, y el disco de desbaste, que los vamos a ver más adelante. Con esto puedo hacer ese tipo de trabajos, hacer un pequeño desbaste o simplemente lijar para sacar alguna capa superficial y no sea tan agresivo. Ahí lo que estoy haciendo es sacándole el color. Obviamente voy a hacer hasta la mitad y después lo voy a dar con la otra mitad con el disco de desbaste para que vean la comparativa. Fíjense que yo no estoy apretando casi nada, no se aprieta casi nada la máquina contra el hierro, simplemente trabaja la máquina por sí sola. Ok, fíjense que quedó una parte bastante cromada, podríamos llamarla. Y vamos a pasar ya a sacarle el disco otra vez. Recuerden, como ya les dije, con la máquina desconectada siempre. Sacamos el disco. Y le vamos a poner el de desbaste. Les dejo una consulta. Yo coloco y tengo la información de que se coloca la tuerca del otro lado para que obviamente entre con mayor comodidad y agarre mejor el disco. ¿Ustedes lo hacen igual o lo hacen de otra manera? Déjenmelo en los comentarios. Ahí fíjense cómo estoy pasando la moladora. El disco muy suave, fíjense, está en velocidad real, velocidad normal. Fíjense cómo lo voy yo pasando. Ya se van dando cuenta con el mismo ruido y con las líneas que deja, que es mucho más agresivo, obviamente es más difícil de maniobrar, y ahí está la comparativa.
Y bueno, como ven, la diferencia entre la agresividad que tiene, o por lo menos la terminación que tiene este disco, que es el de desbaste, y el flat, hay bastante diferencia. Ven, lo delicado es para funciones diferentes, obviamente. Ahora, yo puedo hacer tranquilamente el desbaste de acá para hacer las soldaduras y eso lo puedo hacer tranquilamente con cualquiera de los dos discos, pero siempre quiero que tengan en cuenta, y justo acá se nota más que en ninguna otra parte, cuán agresivo es un disco de desbaste y cuán agresivo es un disco flat. Algo que le quiero decir también a ustedes, muy importante, es que la herramienta, esta herramienta principalmente, no se usa para madera. Yo he visto que con cambiándole el disco y le ponen un disco que no sé qué, que va a otro. No, esta es mi opinión y mi consejo. No usen esta herramienta para cortar madera, por más que sea el disco. El problema no es el disco de corte en sí, sino la plataforma. El disco no tiene una base para que se mantenga escuadrado, entonces así puede que el disco se pueda torcer y eso hace que la madera muerda el disco y podés tener un accidente. Entonces el disco no es el problema, solamente no es el problema de la moladora para cortar madera, sino que esta herramienta no es para eso. Les aconsejo que no la usen. Y por otro lado, recuerden siempre, como les digo, tengan los elementos de protección todos a mano y úsenlo para todo tipo de trabajo, que siempre es una cuestión de seguridad muy importante, y dense cuenta de que una pequeña distracción pueden cometer un accidente, pueden tener un accidente y obviamente nadie quiere que eso pase. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado, no se olviden de comentar, compartir, suscribirse y déjenme en los comentarios qué otra herramienta les gustaría ver para que hagamos una pequeña review y les muestre cómo se usa. Déjenmelo en los comentarios, por favor. Recuerden también, como ya les dije, suscribirse, les dejo el link en el primer comentario de mi Instagram para que me sigan, que subo un montón de cosas, y nos vemos en el próximo video. Chao.